compromisos inherentes a su cargo. Sin perjuicio de ello, solicitó considerar la participación del subsecretario de Servicios Sociales para el lunes 14 de octubre. Se recibió también una excusa de asistir a esta sesión de don Edison Gallardo, de la Fundación Ines, por razones de agenda y solicita ser invitado nuevamente para el día 2 de noviembre. Se recibió una comunicación del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente que da cuenta del reemplazo del diputado Barros por el diputado Ignacio Urrutia. Y por último, se recibió una comunicación del jefe de bancada de la Democracia Cristiana que da cuenta del reemplazo por esta sesión del diputado Walker por el diputado Verdes. Eso es todo sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Sobre varios? ¿Nadie? Entonces, la sesión tiene por objeto abocarse al conocimiento del mandato de esta comisión y para hoy día se encuentran invitados, el ministro de Desarrollo Social, don Sebastián Sichel, quien se excusa, y que voy a pedir que tomemos el acuerdo para que el próximo lunes 14 venga el subsecretario de Desarrollo Social. Presidenta. Yo la verdad es que quería insistir en la presencia del ministro en esto. Es importante que él esté a propósito de lo que fue citado del informe Situación Calle. Ya es la quinta vez que el ministro no se presenta a una citación para efectos de este informe y creo que es importante que él pueda dar cuenta de los efectos que ha tenido este informe, que en el fondo no hay claridad sobre cuáles fueron las medidas concretas que se tomaron con los niños que se encontraron en situación calle. Por eso yo creo que es importante que venga el ministro, insistir en la invitación. Evidentemente no lo podemos obligar, pero que quede en acta que ha sido citado ya 5 veces. Bueno, yo insistiría en la invitación. Una de los choques que tiene el ministro en este caso es que los días lunes ellos están en comité político y esa es la excusa que él ha entregado y vamos a insistir en señor Urrutia. Presidenta, me parece que lo lógico es que la mandatemos a usted como comisión para que usted hable con el ministro y vea qué horarios tiene el ministro, porque si efectivamente es lo que usted plantea y va a seguir teniendo todos los lunes comité político, no va a venir nunca. Entonces, a lo mejor lo que es preferible es que usted se ponga de acuerdo con él y si no puede a este horario, ver la posibilidad de cambiar la comisión para otro horario por ese día determinado. ¿Cómo? Presidenta, buen día, la saludo. Sí, con respecto a lo que decía la diputada Castillo, es que también los miércoles nosotros estamos necesitando urgente que vaya a la Comisión de Familia y Adulto Mayor y tampoco va. Está con mucho tema de agenda, parece. Pero su presencia, sin duda, es fundamental. Gracias. Ya, bueno, yo voy a tomar lo que solicita el diputado Urrutia. La verdad, nosotros lo hemos citado solo una vez en esta comisión. Entonces, si hoy día se excusa, vamos a insistir y vamos a ver las formas, pero no dejar de lado lo que propone también que venga el subsecretario de Desarrollo Social. Creo que alguno de los dos es importante que venga. O sea, obviamente es importante que venga el ministro, pero si no, no vamos a tener esa oportunidad de poder tenerlo acá, insistir, pero también no dejar de lado la otra opción. ¿Les parece? Sí, voy a acordar para que quede. Bueno, hoy día nos acompaña también el director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, don José Andrés Murilo. Muy bienvenido, don José. Y la directora de la Fundación Infancia, doña Natalie Ollarse. Muy bienvenida, Natalie. Vamos a comenzar entonces con nuestros invitados. Invito, por lo tanto, a don José Andrés Murilo a que exponga y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la comisión. La Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno en lo relativo a la generación y aplicación de protocolos políticos de niños extraviados, ¿no? Niñas extraviadas. Yo no quiero insistir en las cifras que ya han dado distintos órganos que han venido desde la PDI, Carabineros, Fundación San Carlos de Maipo, Poder Judicial, Ministerio Público, que son evidentemente preocupantes, no solo por la extensión, sino por la falta de coherencia que existen y la falta de diálogo que existen entre los distintos órganos que han tenido por distintos motivos el mandato de
de las acciones de buscar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran extraviados, ¿no? Solamente tomar algunos datos. Esta fue la presentación, me parece, que de la Fundación San Carlos de Maipo y el trabajo que se ha hecho en la comisión, ¿no? Solamente tomar los datos de Carabineros, de los niños por las denuncias presuntas de desgracia desde el año 2010 hasta el año 2019. Son cifras que han ido en disminución en el absoluto, sin embargo, en lo relativo han ido aumentando el número de niños que no han sido hallados, ¿no? Las razones de esto no están claras, no hay una explicación coherente. Sin embargo, estos son como han ido en aumento. Es verdad que el último segmento puede ser un poco engañoso, porque es el último año, que es el 2019, donde todavía no se tiene claridad cuál es el resultado final, ¿no? Sin embargo, dar cuenta de que han ido en aumento desde el año 2010 hasta el 2018 de manera bastante alta y preocupante la cantidad de niños no hallados, ¿no? Sin embargo, bueno, estos son cómo se entra en este registro, que no existe, un registro integrado y completo de niños que se encuentran en situación de extravío, ¿no? Ya sea por denuncia presunta de desgracia, sustracción de menores, abandono del sistema de protección, niños en situación de calle, niños migrantes, ¿no? Que debiera entrar en un registro único y coordinado que no existe, ¿no? Pero eso no me parece que sea lo más importante, y aquí esto lo pongo en chiquitito, no solamente porque me equivoqué al poner el tamaño de letra, sino porque me parece que no es lo más clave, ¿no? Los protocolos, la integración y unificación de las distintas organismos u órganos que están encargados de la búsqueda, operaciones coordinadas y conjuntas, el número total de niños extraviados. No me parece que sea lo más estructural. Lo más estructural, porque si no, esto estaríamos reduciéndolo solo a un problema técnico, policial, metodológico, de coordinación, incluso de salud pública. Y no se trata de un problema técnico, policial, metodológico, de coordinación. No basta, porque hay unos riesgos importantes y cosas que hemos visto, de protocolos descontextualizados, y no solamente con el contexto nacional, sino con el contexto de la realidad de cada niño. Sin reconocimiento de derechos, un sistema de búsqueda que vulnera a aquellos que buscan, sin reconocimiento, sin seguimiento, sin prevención, sin integración. Y esto es un riesgo real, ¿no? Ojalá desde esta comisión se pueda entregar la necesidad de tener un sistema que busque, que esté integrado, que cuelgue de un sistema de protección integral de los derechos del niño. No puede ser solamente un protocolo descontextualizado, que tome en consideración las bases, los principios guía de los derechos del niño. Entonces, verlo esto no como un problema metodológico, un problema protocolar de búsqueda. Esto no es un mecanismo de búsqueda de lost and found, ¿no? Como objetos perdidos, sino es un problema de derechos humanos, de derechos de los niños, ¿no? Entonces, importante verlo como desde una perspectiva de protección integral que se lleva años discutiendo en el Parlamento. Entonces, debiera estar integrado en esto. No puede estar de una manera separada, así como tenemos protocolos para buscar niños porque cuando se pierden, y otro sistema de protección integral. Esto tiene que ser parte de un sistema de protección integral que se basa en el interés superior del niño, en el principio de participación de los niños, en el principio de no discriminación, de supervivencia y probablemente que es la manera de materializar esto a partir desde la protección administrativa. No judicializar todos los casos, porque no todos los casos son judicializables. Aquí es importante que haya un sistema de protección administrativa que permita hacer prevención, seguimiento de casos, integración de los casos, seguimiento después, porque la cantidad, y esto ustedes lo han escuchado en otras presentaciones, la cantidad de datos duplicados no se conoce, no sabemos si estamos hablando de los mismos niños que entran 3 o 4 veces al año o son casos distintos. Entonces los números nos mienten cuando no hay sistemas integrados y van a seguir mintiéndonos si es que no están integrados a partir de un principio fundamental que es la protección integral de los derechos del niño. Y eso me parece grave, ¿no? Sin sistema de protección integral de los derechos del niño
hay no solo riesgos, sino realidad de duplicación de los casos, no hay seguimiento, hay falta de prevención, reglamentos objetivadores, que me refiero con objetivadores que objetivan, que transforman en objetos, reifican a los niños que buscan, ¿no? Y lo transforman en un problema de búsqueda y hallazgo, lost and found, de niños como si fueran objetos, en lo cual se vuelve a vulnerar nuevamente los derechos de los niños cada vez que se buscan incluso. O sea, el remedio muchas veces vuelve a crear la misma enfermedad, ¿no? Entonces, no se trata solamente de buscar niños como si fueran objetos perdidos, sino integrarlo dentro de un sistema de derechos de los niños, ¿no? Hay una falta de alarmas tempranas, sobrejudicialización y reducción a un problema policíaco, ¿no? Protocolo sin sistema de protección integral, ¿no? Y acuérdense que no tengo las estadísticas acá, porque ustedes ya las habrán visto y se puede acudir a ellas de nuevo, ¿no? Pero la cantidad de casos de niños extraviados que en las cuales se desaparecen o huyen por problemas de vulneración de derechos en sus propias familias, hace pensar que no se trata solamente de objetos perdidos, sino de vulneración de derechos. Entonces, pensar que es lo que hoy día se está discutiendo y que me parece importante, ¿no? Hoy día se está discutiendo, por ejemplo, que la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños puede poner en riesgo la autoridad de los padres. Cuando estamos viendo que los niños, ¿cuál es la autoridad de los padres? Cuando debiera estar realmente el Estado, debiera estar protegiendo estos derechos de los niños, y justamente se ven vulnerados estos derechos de los niños, donde debieran estar en la familia siendo protegidos, y luego se los culpa a ellos, hay un circuito que no funciona. Y yo creo que hay que cuestionarlo desde una visión de derechos integrados, con protección administrativa, ¿no? Con sistema de protección hay una integración de cada caso. Protección desde una visión de protección administrativa, y no solamente judicializado, no solamente policial, donde haya prevención y seguimiento de cada caso, ¿no? Revisión de la legalidad de los reglamentos. Porque muchas veces los reglamentos, las ordenanzas, incluso municipales, cuando vulneran los derechos de los niños cuando están en situación de calle, cosa que después yo sé que Natalie y Gabriel van a profundizar en eso, pero es importante que nos demos cuenta de que muchas veces los niños, entre comillas, extraviados, a veces se encuentran en situación de calle y en el proceso de búsqueda se vuelve a vulnerar sus derechos. No se les reconoce su derecho a participación, su opinión. Entonces, desde el otro lado, del Parlamento, estamos cuestionando que los niños haya una integración progresiva de sus derechos, ellos puedan tener opinión sobre qué es lo que sucede con ellos, y ellos tienen derecho también a la supervivencia. Y que el Estado, a través no solamente de sus protocolos, sino de sistemas locales, puedan hacer seguimiento a cada realidad de cada niño, ¿no? El enfoque de derecho en la actuación de Carabineros, de la PDI, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los protocolos. No podemos, insisto, si es que hay una sola cosa que me gustaría dejar presente en esta comisión, es que no podemos crear protocolos como si estuviéramos ante una realidad de objetos perdidos, sino de niños, de sujetos de derecho que tienen una trayectoria vital, contextualizada, que da cuentas de su extravío y da cuentas también de la necesidad de establecer sistemas para poder reintegrarse de una manera en que se restablezcan no solamente su existencia, sino sus derechos, ¿no? Y donde se crea un sistema único según cada caso y el niño en el centro de todas las acciones. Y esto solamente dejar una tabla que no es una lista taxativa, sino solamente como para orientarnos, ¿no? Sin un sistema de protección integral, los niños son meros objetos de búsqueda y hallazgo. Se reduce todo el problema a un problema de protocolos y un problema policíaco. No hay prevención, no hay alarmas tempranas ni seguimiento, y ahí son sistemas que no conversan entre sí porque se centran en un número. Ojalá que la conclusión de esta comisión no sea que tenemos que crear nuevos protocolos para buscar objetos perdidos, sino que haya una política pública que
cuelgue de un sistema de protección integral de los derechos de los niños, basado en el principio de interés superior del niño, de no discriminación, de supervivencia y participación, tomando en cuenta a los niños como sujetos de proyección con una historia, con una trayectoria vital que los ha llevado a estar en la situación en la que se encuentran, porque si no vamos a repetir, vamos a duplicar y vamos a volver a vulnerar los derechos de los niños en el mismo sistema de búsqueda, donde hay que permita contar con un sistema de prevención y seguimiento centrado en cada niño y no en un problema incluso de prueba de delitos, ¿no? Porque también he visto que muchas de las recomendaciones buscan establecer cuáles son los delitos que se han cometido, y cuando solamente se busca establecer delitos que se han cometido, los niños, ¿qué es lo que son? Medios de prueba, ¿no? Y no el centro de todo el sistema judicial que busca que los niños puedan ver restablecidos sus derechos, ¿no? La prevención y el seguimiento centrado en cada niño es clave, porque si no se va a volver a duplicar y no vamos a tener idea de cuándo se replica un niño. Y el sistema integral e integrado basado en cada realidad familiar es importante siempre y cuando, y esto solamente va a ser posible si es que hay un sistema de protección administrativa que no reduzca todo al problema policíaco. Eso quería presentar. Así que, muchas gracias. Muchas gracias al señor José Andrés Murilo. Sí, ¿hay preguntas o después las preguntas? Sí, después hacemos la ronda de preguntas. Voy a aprovechar de saludar al señor Gabriel Guzmán, que no lo mencioné delante porque no me aparecía en el listado. Y le damos la palabra a ustedes, a Natalie y a Gabriel, para que expongan lo que nos traen. Muchas gracias. Hay que prender el micrófono. Bueno, primero que nada, gracias, Presidenta, por la invitación, por su intermedio a la comisión. Efectivamente, nosotros... debe estar por ahí. Van a llamar al informático para que le ayude. Ahí está. Ya, para poner un poco en contexto esto, en el entendido que esta comisión trata todos los temas relativos a la desaparición de personas, específicamente niños, niñas y adolescentes. Agradecemos la invitación de la comisión. Nosotros este año, a partir del conteo de los niños en situación de calle, de manera propositiva, Fundación para la Confianza, junto al Observatorio de la Fundación para la Confianza, quisimos hacer un documento propositivo. Sabíamos que a partir del conteo de los niños en situación de calle iban a surgir todas las problemáticas que ya hemos visto hasta ahora. Y dijimos, bueno, no esperemos a que se genere una mesa de expertos para llegar con la solución, porque como Estado hace mucho rato que estamos llegando muy tarde cuando se trata de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es que hicimos este documento. Gabriel va a hacer una presentación técnica y lo vamos a llevar a lo que trata esta comisión respecto de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Sí. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por la invitación, la oportunidad de poder exponer sobre este importante tema. La idea que queremos lo más posible en cualquier instancia poder colocar este tema en la agenda, porque es un tema urgente que es necesario seguir presionándolo. Cuando hicimos la idea de tener este estudio, esta propuesta, este informe, fue justo cuando se estaba realizando el conteo nacional en el proceso, y hubo un momento en donde vimos que se iban a lanzar las cifras, pero no sabíamos qué se iba a hacer ni a corto ni a mediano plazo. Por lo tanto, fue surgiendo la necesidad de, ya, a la medida que surgieran estas cifras, ir también teniendo una propuesta técnica de acuerdo a las cifras que surgieran, y de acuerdo también hay harto documento que ya había surgido análisis al respecto, que nos dieron cuenta de la necesidad de tener una propuesta para adelantarnos un poco y que estas cifras tuvieran alguna utilidad en cuanto a política pública. De aquí nace la idea de tener un estudio de niños, niñas, jóvenes en situación de calle que tiene 3 elementos importantes: un diagnóstico de la situación, recomendaciones de política pública, y termina también con una propuesta, de acuerdo a esas recomendaciones de política pública, un análisis financiero, cuánto costarían esas propuestas. Lo primero que quería partir es con una reflexión, en este caso de niños en situación de calle, no de todo el tema de la comisión, que nos hacemos una pregunta: ¿en realidad estamos frente a niños que están extraviados o niños invisibilizados? O sea, cuando vemos las cifras del conteo, por ejemplo, nos dicen que el 81% de estos niños tienen algún contacto con alguna organización, o que, por ejemplo, el 71% ha visto algún miembro, algún familiar últimamente. O sea,
la Fundación para la Confianza se hizo una denuncia contra el CREAT Pudahuel, que hoy día también es una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, producto que hace justo un año, de hecho, había una caleta de niños en situación de calle colindante al lado del CREAT Pudahuel, con 12 niños en situación de calle que abandonaban el centro constantemente y que estaban expuestos a los peligros de estar en dicha situación. Y una de las cosas que en el proceso investigativo de dicha denuncia nos dimos cuenta es que las policías nos contaban, o sea, que tenían así un turro de papeles, estos son todas las fichas de orden de búsqueda policial, y no sabíamos qué hacer porque antes no teníamos ninguna denuncia del CREAT Pudahuel, pero teníamos toda esta documentación. Y yo estoy seguro que esa información que quizás lo tenía la PDI en ese momento está registrada en otros papeles, en el Poder Judicial, en el Sename, en los egresos estos administrativos, etcétera, etcétera. O sea, la información de los niños está en distintos lados. Lo que pasa es que es invisibilizado. O sea, es lo que se dice en gestión pública, como la impersonalización de la gestión pública, o sea, del proceso público. O sea, finalmente aquí son meros procesos administrativos que invisibilizan dónde están los niños. O sea, no es que si fuéramos capaces de hacer gestión de casos, ocultarnos todo y viéramos qué información tienes tú, qué información tienes tú, qué información tienes tú, en una de esas encontraríamos bastante de los niños dónde están. Lo que pasa es que está tan impersonalizada la gestión finalmente con respecto a esto que termina siendo invisibilizado desde el contacto de la policía que tiene un niño en situación de calle hasta el Poder Judicial, las policías en distintos niveles, los servicios sociales, etcétera. Entonces, estamos frente en lo que es niños con situación de calle, estamos frente a un niño que está en una situación de trauma, de adversidad temprana y tan alto que ha pasado por distintas invisibilizaciones en donde no se le escucha, en donde no se le ve, en donde no se aborda esto de una manera concreta, directa, y finalmente por eso nos hacemos esta pregunta de ¿en realidad están extraviados o en realidad simplemente estamos frente a una invisibilización por parte de todos los sistemas públicos por donde pasan todos estos niños? Porque los niños tienen contacto con distintos tipos de sistemas públicos constantemente. O sea, no es que estén perdidos, sino que es que hay un tema de invisibilización muy brutal por parte del sistema, en este caso. Con respecto a lo que plantea el diagnóstico del informe, es que la literatura y algo que demuestra el conteo es que hay dos factores de entrada importantes de por qué explican esto. Primero, los factores de entrada que tienen que ver con, por ejemplo, temas con problemas con la familia, los abandonos de los centros, sale un 19% de las causales que explican. Y hay otras razones que no dejan de ser interesantes, como por ejemplo, 14% establece que van a situación de calle por divertirse. Hay otros que hay un factor de edad muy importante, el 82% entre 15 y 17 años, que nos da cuenta un poco, hay un factor etario que hay que tener en cuenta, factores de género también. Y en razón de esta comisión, profundizar en aquellos donde está la falla de los sistemas públicos sociales, los abandonos, por ejemplo, de los centros. O sea, todo este tema del abandono de los CREAT es algo que no solamente ya ha sido reportado ahora últimamente. Hay un informe del Ministerio de Salud de 2016 que da cuenta que visitó el CREAT Pudahuel y que mencionaba que había una alta situación de abandono en dicho centro de niñas expuestas a explotación sexual. No es un tema que ha salido ahora, es un tema que ya venía saliendo y invisibilizado, pero el tema de los abandonos ya es un tema que ya lleva harto tiempo. Por ejemplo, en una petición por transparencia que se hizo en la Fundación para la Confianza, se descubrieron que hubieron 459 abandonos solamente en los centros de administración directa en 18 meses, o sea, desde enero de 2017 a agosto de 2018. 302 de esos eran del CREAT Pudahuel, que, como decía, era una situación alertada por el Ministerio de Salud. Y bueno, aquí ven un gráfico con el tema de los abandonos del CREAT Pudahuel, entonces que se mantiene como entre 20 y 30 cada mes. Y hoy día la auditoría social del Sename plantea que al 2018, terminando el 2018, habían 53 con abandonos del sistema. O sea, parece que la situación hasta el momento no ha cambiado, con 257 abandonos a nivel nacional. O sea, estamos en una situación crítica, o sea, que muestra, y el CREAT Pudahuel es una de los caballitos de batalla, pero que muestra, o sea, sustancialmente este problema. Hay distintas aristas de esto del diagnóstico, además de los factores de entrada, que tiene que ver, por ejemplo, que muestra el informe en cuanto a intervención territorial, los temas del cuidado alternativo y albergues temporales y los factores psicosociales que hay que abordar. Principalmente por el tema de esta comisión, a profundizar en lo que es el primer componente del diagnóstico, que es la intervención territorial, que da cuenta de que
los niños, bueno, se sabe, estaban expuestos con esta situación de riesgos de violencia, de explotación sexual, de narcotráfico, violencia. En cuanto a lo que tiene que ver con los contactos del Estado finalmente en el territorio con los niños, por ejemplo, la situación que viven con la violencia policial, que es algo que hemos ahondado harto, y las normativas locales. Entonces, hay una normativa, por ejemplo, de la Municipalidad de Santiago que da cuenta de que las policías sí pueden actuar para retirarle las cosas a los niños si es que pillan a los... porque es una normativa escrita para todo tipo de personas en situación de calle. Y las policías pueden actuar si es que pillan a cualquier persona en situación de calle mendigando, que es una de las estrategias principales una de las estrategias que sale al conteo principales de supervivencia. Dicha normativa ha sido utilizada, ¿cierto? Y esto es algo que está testimoniado en el informe, en videos, en los mismos relatos que hacen los niños, porque esto fue un estudio donde hicimos un focus group con los niños, le levantamos su opinión y todo, que dan cuenta de una constante persecución policial avalada, ¿cierto?, que se permite vía estas normativas, y que les quitan sus carpas, les quitan sus cosas, van sufriendo violencia, y finalmente no hay una respuesta, que es la que uno debería esperar, de acuerdo al enfoque de derechos, que priorice lo proteccional antes de cualquier tipo de acción como esa. O sea, no puede ser que el primer contacto sea la policía que vaya y le saque las carpas. Hay videos de eso que contan y no hagan nada más que ni siquiera llamar un teléfono a la OPD para que actúe y qué situación proteccional están en esos niños. Y eso es una constante que han vivido los niños en la situación de calle, por lo menos acá lo que hemos visto en la Caleta Los Héroes, en el centro de Santiago. Y eso se permite por normativas que no priorizan el interés superior, y es algo que además está criticado por la observación 21 del Comité de Derechos del Niño, que profundiza mucho el tema de las normativas locales, y aquí tenemos un ejemplo concreto. Y eso es algo que perfectamente podría abordarse como cambio, porque como cambio necesario en estas normativas, porque permite, oye, si tenemos un primer encuentro con niños en situación de calle, prioricemos primero la situación proteccional y revisemos eso, y así dejemos de invisibilizar la situación de ellos, y así dejamos de extraviarlo, por así decirlo. Y bueno, hay otros componentes también de la intervención que tiene que ver con los programas ambulatorios que se aproximan, que no llegan a este tipo de casos, y las carencias que existen en cuanto a albergues de cuidado alternativo especializado para este tipo de niños, y los problemas, factores psicosociales. Bueno, y el tema de los albergues lo va a profundizar Natalie para que vea un poco el diagnóstico. El informe termina con recomendaciones de política pública, como planteó José, la importancia de tener un enfoque de derecho. Esto en la práctica, ¿qué significa? No solamente hablar de enfoque de derecho por hablar, sino que esto tiene recomendaciones bajadas prácticas en las políticas públicas. Cómo esto, por ejemplo, tomar en consideración el interés superior del niño me implica a mí poder escuchar, poder identificar factores protectores en el territorio, en los grupos de niños que están en situación de calle, cómo debo sopesar eso con factores de supervivencia y desarrollo, cómo no debo discriminar en la toma de decisiones, y cómo eso termina siendo un continuo virtuoso para la toma de decisiones en un contexto que es sumamente complejo. Y esto tiene, profundizando nuevamente en lo que es la intervención territorial, la necesidad de generar bases de datos unificadas en torno a los actores involucrados, pero no solamente generar una base de datos unificada, sino con una metodología de actuación para todos los actores involucrados y una alerta clara. No se nos ve nada que tengamos los datos, sino que a la vez no se tienen los procedimientos como actuar. La importancia de generar gobernanzas locales y territoriales que permitan abordajes no de una perspectiva individual, en este caso de situación de calle, no solamente individual, o sea, enfocado en el plan de intervención individual, cuando requiere per se un abordaje situacional del contexto del niño con el grupo donde está y territorial. Una especialización del personal y la modificación del sistema de financiamiento de los programas que hacen este abordaje territorial, y lo que mencionaba anteriormente, la modificación de las normativas municipales y policiales frente al contacto con niños que abordan esta situación de protección. Y otros componentes que salen en la propuesta, por ejemplo, el tema de los albergues en situación de calle, el tema de generar acciones de reunificación familiar, de proyectos de casas compartidas también, de priorización de ofertas sociales de reintegración educativa y tratamiento de salud mental. Y otra cosa muy importante, que esto requiere de que los datos de niños en situación de calle, dado que es un problema muy dinámico, constantemente vayamos teniendo nuevos datos de cuál es la realidad, dónde están los puntos calle, cuántos son, porque las cifras que tuvimos en mayo de inicio ya no nos están sirviendo mucho. Ya ha cambiado la situación.
Exacto, y la georreferencia. Entonces, esto requiere de que busquemos algún mecanismo que constantemente nos vaya teniendo una línea base actualizada para abordar las acciones que sean requeridas, el presupuesto que se requiere, y esto requiere contar con un sistema monitoreo actualizado. Y la propuesta termina con un análisis financiero que, en resumen, da cuenta de que para poder abordar la situación directa de niños en situación de calle, los tres componentes, ya sea intervención territorial, albergue especializado y programas para la integración social, lo que sea salud mental, reintegración educativa, reunificación familiar, alcanzan más o menos los 6.000 millones de pesos. Es importante tener esto en cuenta, que estamos discutiendo ahora la ley de presupuestos. Esto puede ser un insumo. Y a la vez si consideramos también un proyecto de casas compartidas, que eso es para egresados de centros de protección del CENAMI ya mayores de edad, que no deja de estar vinculado, esto sumaría 7.000 millones de pesos. Eso. Ahora los dejo con Natalie, que les va a describir un poco la situación actual que hemos seguido. Bueno, realizando un monitoreo de la situación actual, cabe mencionar que nosotros trabajamos apoyando principalmente a la Fundación Abrazarte, que trabaja con los niños en calle. Principalmente nosotros como Fundación Infancia tratamos de estar ahí con los chiquillos, yo como una amiga, de repente visitarlos, qué sé yo, y si están de repente en aprietos judiciales, los abogados de la Fundación Infancia concurren ya sea en familia o en garantía para apoyar a los chiquillos ahí. Comentar que este año, a partir del conteo que se realizó en mayo, inmediatamente el gobierno estableció, como lo han dicho acá también, 3 albergues, 2 en Santiago, 1 en Valparaíso y 1 está en la región de los lagos en proceso. Pero lamentablemente estos albergues se hicieron improvisados. No había una planificación anterior. La iglesia que está en Catedral con San Martín fue ocupada como albergue durante unos días. No estaba financiada, en ese momento lo tenía la Fundación Abrazarte, el convenio todavía no se realizaba, estaban haciendo el proceso administrativo para pagar el albergue. Pasaron unos días y el fenómeno que se da de los niños en calle, yo cuando me refiero a los niños en calle, quiero que se entienda que voy a hablar de 15 personas en situación de calle, de los cuales 11 son niños y 4 son mayores de edad, para que cuando digan, no, habló de todos los niños en calle, no, yo voy a hablar de este universo de 15 personas que nosotros conocemos y que hemos visto empíricamente cómo el Estado ha ido haciendo el tratamiento con estos jóvenes. Después de que el Estado se da cuenta de que en ese albergue había niños y menores de edad y mayores de edad, no les calzó, no les cuadró. Lamentablemente hoy día el Estado no está entendiendo que el fenómeno de los niños en calle se da que conviven menores y mayores de edad, donde los mayores de edad protegen en la calle a los menores. Ellos se conocen en la calle, pero también se conocen desde antes. Pasan su infancia en los CREA o en los organismos colaboradores de CENAME, y cuando ya escapan de los maltratos, de los abusos, de todo lo que todos hemos visto latamente, se reencuentran en la calle y se generan especies de familia. Eso no se comprendió y es por eso que estuvieron unos días en este albergue en pleno invierno y fueron separados, los llevaron a un albergue que está en Providencia, CIDET, y ahí separaron a los adultos y a los menores de edad. Los chiquillos realizaron una toma, ahí hay una foto, dice ahí no más abuso, no lucren más con nosotros y cosas por el estilo. El albergue, si bien hubo una buena intención por parte del Estado, de CIDET y de Abrazarte, lamentablemente cuando se trabaja en improvisación pasan cosas malas. Por ejemplo, en ese albergue que ustedes ven ahí, esa casa que está en Providencia, al interior no tenía las condiciones mínimas para que estuvieran los jóvenes, no estaba limpio, no estaba pintado, no había los muebles no eran los adecuados. Y cuando ese día los chiquillos realizan una toma, porque se estaba haciendo el traspaso de Abrazarte a CIDET, iban a perder la conexión que tenían con sus cuidadores de Abrazarte, iban a pasar con los cuidadores de CIDET. Aquí también se crean lazos entre ellos. Tenemos que entender que estos niños son niños que escaparon de cuidadores que los maltrataban, se encontraron con cuidadores que les daban el amor, la comprensión que buscaban y de repente ese lazo se rompe, ¿sí? Porque son trabajadores de una fundación y otra.
Ante eso tuvimos que llamar a la Defensoría de la Niñez, se constituyeron ese mismo día en la tarde, esto fue un viernes. Claro, esto efectivamente fue el viernes 5 de julio y ahí es donde comienza a mediar la Defensoría de la Niñez. Ahí se tomaron los resguardos como arreglar adentro, limpiar, pintar. Ese día los niños no querían nada decían no queremos a los políticos, no queremos a nadie. No, si no va a llegar ningún político, les decíamos. Ellos han perdido la credibilidad en las instituciones, ellos han perdido la credibilidad en todos nosotros, incluso nosotros muchas veces como sociedad civil. Y bueno, estos niños cuando han habido campañas, por ejemplo, hace poco, cuando fueron las presidenciables, diputados y senadores, hubieron algunos políticos que llegaron ahí, se comprometieron a una cosa, no lo hicieron. Al principio de este gobierno ellos fueron a La Moneda, conocieron a las personas que trabajan ahí, les comprometieron hartas cosas. Entonces, también yo aquí aprovecho de hacer una invitación para que, como ciudadanos y ustedes que están ahí en la otra vereda como políticos, a lo mejor hagamos un trabajo en conjunto para retomar nuevamente la confianza que ellos perdieron en todos nosotros. Después de la toma hubo una incertidumbre porque cuando estos niños estaban en el primer albergue estaban durante todo el día allí con sus 4 comidas diarias. Y cuando llegan a este otro albergue, tomaban desayuno en la mañana y tenían que salir del albergue a las 9 a la calle todo el día, no almorzaban y podían ingresar nuevamente a eso de las 5 o 6 de la tarde. Y ahí les daban una once y una cena. En el convenio que tiene el gobierno con esta institución se le paga 4 colaciones diarias, pero a estos jóvenes se les estaban dando 3. Considerando que son niños en situación de calle, en donde el Estado está tratando de restituir sus derechos, está tratando de reinsertarlos en la sociedad, les está entregando un albergue, es perjudicial que durante el día salgan a la vida, a la calle, no sabemos a qué. Bueno, pasaron los días y específicamente el día 27 de agosto fueron echados del albergue. Nosotros nos enteramos a los días después. Y el 11 de septiembre pusimos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por esta situación. No sabemos cuál es la situación específica que se dio ahí, es por eso que pusimos el recurso de protección, el cual fue, inmediatamente la Corte lo acogió y solicitó un informe tanto a Desarrollo Social, a Servicios Sociales, como a Sename, que son los que están en este convenio con este organismo colaborador. Y bueno, en eso estamos en este momento. No puedo referirme mucho más respecto del recurso ya que está en proceso. Pero hace unos días yo conversaba con una de las chiquillas que me decía, no, yo no quiero a nadie, no estoy enojada, pasa frío este invierno, nos echaron a la calle, nadie nos trajo una frazada, un plato de comida, un vaso de café, una taza de café, y ella estaba con su yeso. Esto fue la semana pasada, que yo visité a los chiquillos en Los Héroes, y ella estaba con un yeso, y yo le digo, ¿qué te pasó? Me dice, me doblé el pie, fui acá al traumatológico, ella es menor de edad, sabe que está con orden de búsqueda y recogimiento, y me dice, y yo le digo, a ver, ya, fuiste, te pusieron el yeso, sí, y te dijeron algo, estaba ahí, que estaba ahí con orden de búsqueda y recogimiento, te dijeron que estaba ahí en algún sitio, no, me atendieron y me hicieron el yeso y me vine. Ya, y Carabineros cuando te controla, no, Carabineros sabe que yo estoy con orden de búsqueda y recogimiento, y comillas, literalmente ella me dice, cuando el Carabinero es buena onda, no me hace el procedimiento, cuando es pesado, me hace el procedimiento, me lleva al tribunal de familia, pero ellos saben que yo me voy a arrancar, etcétera. Es súper importante mencionar que cuando se dio toda esta situación la separación de los adultos y los menores de edad, hay una amiga que nosotros tenemos, una ciudadana, que tiene, gracias a Dios, una buena situación económica, y a los 4 adultos que no podían seguir en el albergue les dio una oportunidad. Y los llevó a una casa que ella tiene, a los mayores de edad, quiero recalcar eso, y ya llevan 3 meses ahí, están bien. Están desintoxicándose, no están en calle, están buscando trabajo. Es urgente conseguir en este momento un psicólogo y un psiquiatra porque ellos tienen serios problemas en ese ámbito, producto de las vulneraciones de derechos que sufrieron durante toda su vida.
Yo quiero recalcar aquí a la comisión que es súper importante que venga alguien de salud para que explique cómo está. Ya latamente en las sesiones ustedes han visto que no están conversando las instituciones, los organismos, no tenemos un sistema que esté conversando y entregando esa información respecto a estos niños. Y yo me preguntaba, decía, ¿qué pasa cuando hay una niña que por ejemplo, no es Sename, una niña que se arrancó de su casa o se desapareció, que escapó de vulneraciones de derechos o que simplemente desapareció, hay un tercero involucrado? Yo decía, ¿qué pasa si la llevan a un hospital? O sea, ¿no se van a dar cuenta que está con orden de búsqueda y recogimiento? Un hospital no está en línea con Carabineros, con la PDI. Ya vimos que ni siquiera los tribunales de garantía y de familia están en línea. Por lo tanto, yo creo que eso es algo muy importante de ver en esta comisión. Y yo sé que han invitado harto al ministro Sichel de Desarrollo Social, pero... acá una vez, en familia, ¿cuánto? 5 veces. Sí, acá una vez. Y quería, para ser un poco más pragmática, pedirle a la comisión que también considere invitar al subsecretario Sebastián Villarreal de Servicios Sociales, que son los que específicamente vieron el tema calle este invierno con los niños, ¿sí? Ellos deben tener mucha información y también sería bueno ver si ellos tienen algún protocolo de actuación respecto de los niños que se escapan o los que están desaparecidos. Y bueno, yo estuve leyendo el proyecto de ley que ustedes mandaron, que están viendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y lo encontré muy bueno, porque en Chile nunca la desaparición de las personas se ha visto como algo importante, como algo necesario, como algo urgente. Por lo tanto, quiero recalcar que es súper importante que se le ponga urgencia, que se le dé la importancia que amerita ese proyecto de ley. Se debe generar a través de este proyecto de ley una política, una legislación de personas desaparecidas con orden de búsqueda. Se debe reaccionar con la inmediatez que corresponde ante la desaparición de una persona, y tenemos que considerarlo culturalmente, incluso en nuestro país, como un hecho grave, porque eso es un hecho grave. Cuando sea un niño o niña adolescente, por su condición, debe ser aún más importante esa desaparición y por consecuencia esa búsqueda. Y sería bueno tener la creación de un banco de datos de personas desaparecidas donde participen todos los actores y estén en línea, Sename, los hospitales, las policías, porque ya ustedes han visto latamente que cada uno tiene sus sistemas por su lado y no estamos conversando. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a las 3 personas que expusieron. Ofrezco la palabra, diputada Santibáñez. Gracias, presidenta, y a través suyo saludar a toda la mesa y por supuesto a los invitados con máximo respeto, agradecerles su confianza y de que nos expongan, como usted dice, latamente, una palabra que para mí es nueva, pero que es muy, muy agradable. Primero, referirme directamente a algo cuando usted habla, la vereda a través suyo, presidenta, usted es la vereda donde están ustedes los políticos. Yo creo que en la medida que hablemos así, no vamos a caminar por la misma vereda en pro de los niños abandonados, en pro de lo que estamos discutiendo en esta comisión. No somos de veredas distintas, creo yo. Ahora, también el que los niños, que usted exponga acá, que los niños están cansados de los políticos, yo creo que los niños están cansados de los abusos que se producen dentro de los hogares, y también deben estar muy contentos con el incremento económico que se hizo en el presupuesto anterior, en la discusión de presupuesto anterior, pero al mismo tiempo son las mismas personas. ¿Cómo identificamos quiénes son las personas que, en este caso estamos hablando de los niños Sename o los niños los niños que están en situación de calle, ¿cierto? Que alguna vez pasaron por algún hogar, que alguna vez estuvieron y que hoy día son abandonados. Le quiero agradecer, sí, el punto donde dice este tema de nuestro proyecto de ley junto al diputado Cast y, por supuesto, con las bases que son las que dieron todo digamos, la presentación de los insumos para crear este proyecto de ley. Pero me parece que era necesario decirle eso. Esto es un trabajo, no creo que sean los niños en situación de calle, donde nosotros los que hacemos hoy día una campaña política vamos a encontrar ahí a los votantes, pero tampoco se trata de un clientelismo. Yo, en las distintas comunas que hay, por lo menos en la región metropolitana, a mí me toca un Sename de verdad para sacarse el sombrero, que es en San Bernardo, donde están los niños que efectivamente están privados de libertad, donde a lo que más puedes ayudar es a las personas que trabajan ahí, a la gente positiva que trabaja en los Sename, a los que no abusaron de los niños, y se hace un trabajo extraordinario.
O sea, es un trabajo que tiene que ver con la ayuda y la voluntad de muchas personas, pero la voluntad que tiene que ver con el alma, con el afecto, con el cariño que tú le puedes tener a los niños, con la lucha que tú enfocas en los niños, pero no con con una campaña política. Entonces, mientras nos separemos en esta discusión, va a ser muy fome, va a ser muy malo, no va a ser positivo a través suyo, Presidenta. Lo digo con mucho respeto y con máximo respeto porque sé cuál es la labor de ustedes y yo la destaco enormemente. Pero hay ciertos políticos que tenemos una labor que también va en ese sentido. No en el clientelismo, no en buscar votos en el lugar que no corresponde, sino que trabajar en pro de los niños que están hoy día extraviados, que son muchos, y que no son solamente los del Sename, porque esta comisión trabaja para todos los niños y para toda la gente que está viviendo la situación de algún niño que con identificación o sin identificación está extraviado. Así que esa es mi petición y también la exposición a la mesa. Muchas gracias, Presidente. Diputada Castillo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, esta comisión tiene el objetivo de buscar las responsabilidades que han habido a nivel institucional a efectos de las políticas que se han hecho en relación a los niños que están extraviados, ¿cierto? Y esto tiene dos esferas. Hay niños que fueron víctimas de delito y que por esa razón se encuentran extraviados. Pero hay un grupo importante de niños que son niños que están bajo la tutela del Estado y que están extraviados. Y yo creo que ese grupo de niños es lo que a mí más me preocupa, porque son factores que están en el control del Estado y que aún así son niños que están desaparecidos. Cuando hay delitos de por medio, evidentemente que todas estas políticas de hospitales, policía, registro civil, tribunales de familia, etcétera, etcétera, van a ser eficientes, pero en aquellas medidas que tienen que ver más bien con caracteres administrativos, la verdad es que es bastante inexcusable que hasta el día de hoy nos mantengamos en esta situación. Yo lo he dicho varias veces, pero creo que es importante volver a decirlo. Yo creo que a propósito del conteo de niños en situación de calle se perdió una tremenda oportunidad. Porque se hizo un documento que tiene fines estadísticos, de estudio, se mapeó en un momento, se sacó una foto de un momento en un determinado espacio, pero no se hizo ninguna política inmediata y urgente para poder darle seguimiento a todos esos casos. Yo no sé, de esos 547 niños que se tomó contacto por parte del Estado, cuál es la situación de cada uno de esos niños, cuántos de esos niños estaban efectivamente con órdenes de búsqueda, cuántos de esos niños, por ejemplo, pueden estar siendo hoy día víctimas de explotación sexual, por ejemplo, cuántos de esos niños están arrancando también de otras situaciones vulneratorias, o cuántos de ellos que no fueron contados porque estaban a cargo de un adulto, también están siendo víctimas de abuso, porque se excluyeron por un tema metodológico de contar a los niños que estaban bajo cargo de un adulto sin preguntar siquiera quién era ese otro adulto, si era un adulto protector o era un adulto que estaba ejerciendo alguna situación de abuso. Entonces, yo creo que es importante que el ministro Sichel venga, perdón, Presidente, que insista tanto en esto, porque independientemente que pueda venir el subsecretario, nos explique la metodología, cuáles son los pasos a seguir, aquí tiene que haber una decisión política importante por parte del Gobierno en tomarse este tema en serio. Yo creo que se perdió la oportunidad del conteo. Creo que ese conteo sirve para fines estadísticos, pero no sirve para efectos de poder darle una efectiva protección a los niños que hoy día están siendo vulnerados, que se encuentran en situación de calle, y que probablemente muchos de ellos también están extraviados, que se le perdieron no a la mamá ni al vecino, se le perdieron al Estado. Y eso a mí me parece que es tremendamente grave. Y en ese sentido, Presidenta, preguntarles también a los expositores, ¿cuáles ustedes creen que serían las medidas concretas para efectos de poder abordar la situación de los niños que están en la calle? Porque también se georreferenciaron estos niños. Entonces dijeron, ya hay 5 en este puente, hay 4 acá, pero el fenómeno de los niños en situación de calle y de todas las personas en situación de calle es un fenómeno esencialmente que tiene una movilidad territorial que va también relacionada con las medidas que empiezan a tomar los municipios, carabineros, porque después que te echaron 5 veces de un lugar, tú no vas a volver más a ese lugar, te vas a buscar otro lugar. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que serían las formas de poder abordar esta situación, de poder darle efectivo seguimiento? Nosotros presentamos un requerimiento a Contraloría a propósito de este informe, porque creemos que en el fondo el Estado desconoce su obligación de garantizar los derechos cuando sale, cuenta, toma contacto y no toma medidas concretas,
Los invito también a hacerse parte de ese requerimiento si es que está absolutamente abierto. Pero ¿cuáles serían las formas de abordar esta situación? ¿Cómo hacemos cuando el Estado, la próxima vez que tome contacto con estos niños, no quede como un gráfico en una torta ni un número para efectos estadísticos solamente? Eso, muchas gracias, Presidenta. Diputada Marzán. Muchas gracias, Presidenta. Muy breve. Primero, agradecer la exposición, especialmente de ambos invitados, pero especialmente me quedo con la frase, disculpe, se me olvidó el nombre de don José, y un poco haciendo el enlace con lo que han dicho mis dos colegas, y que, claro, efectivamente no estamos hablando, más allá de una metodología, estamos hablando de niños, de niñas, de seres humanos, que son sujetos de derecho. Y eso claramente es lo que se está vulnerando. O sea, el conteo, claro, es importante, la metodología, obviamente, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué está pasando? O sea, tenemos un conteo, si lo tenemos súper claro, son 547, pero ¿qué pasa con ellos hoy día? ¿Dónde están? ¿Qué están pasando hambre? ¿Están llorando? ¿Están sufriendo? ¿Quieren regresar a algún hogar que los contenga, el que sea? ¿Qué pasa con su emoción? No es un número, es angustiante pensar en lo que sucede y está sucediendo en este momento, porque es intangible. Eso para nosotros es intangible. Entonces, y claro, la pregunta sobre las recomendaciones y la sugerencia es, esperemos como reflexión, y creo que obviamente no es primera vez que lo digo, que después de esta comisión investigadora se tomen, más allá de todas las sugerencias que nosotros podamos hacer, que el Estado y el Gobierno tomen en consideración de manera urgente lo que se necesita hoy día, sobre todo en la conexión de los datos, porque se pierde mucho tiempo y todo ese tiempo que se pierde significa que quizás una niña la están vulnerando sexualmente, está yéndose por algún paso ilegal a otra parte, hay explotación sexual, está muriendo, etcétera, etcétera. Es muy angustiante y genera mucha impotencia, pero también nosotros tenemos una labor importante que tiene que ver con lo legislativo y por eso estamos acá. Pero yo siento que nosotros tenemos una doble función, Presidenta, por su intermedio, y que tiene que ver con lo que dijo la expositora Natalie. Si bien quizás se sobreabunda cuando uno habla del desencantamiento social que hay con la clase política, las prácticas políticas, pero yo creo que nosotros tenemos una función, y que es el hacer, y es también ir educando sobre todo a la población que menos conoce nuestra labor, para que se reencante y para que vuelva a creer, porque no sacamos nada con que una persona, porque a nosotros yo creo que nos dicen en territorio, no, a todos nos han dicho, yo creo que no queremos políticos, no les creemos, pero el hacer, el explicar, el educar, el decir que hay otra administración, que habemos un grupo de personas importantes que estamos preocupados de verdad por estos temas y que confiamos en que esto puede tener un buen desembarco, más que quizás recibir solamente, por su intermedio, Presidenta, a los comentarios que hacía Natalie, más que recibir la rabia o la molestia, yo creo que es súper importante la labor de también estar informando lo que se está haciendo, porque se genera esperanza, se genera una luz, y yo creo que nos tengan, porque también yo pertenezco y soy una autoridad política, que nos tengan odio, que nos tengan bronca, que nos tengan desencanto, hoy día no, al dolor que ya tienen todos los niños y niñas hoy día que están en esta situación, no les genera esperanza, al contrario. Yo creo que tenemos que ser más contenedores, más amorosos, y salir de nuestra acción quizás meramente social, y hacerlo y pensar que los afectos en esto son fundamentales. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Kass. Muchas gracias, Presidenta. Por supuesto, agradecer a los que hoy día nos han aportado con estas exposiciones, principalmente porque yo creo que nos ayudan a nosotros a sacar de mejor forma el informe y las consideraciones que vamos a tener que tener al final de esta comisión investigadora. Pero, por supuesto, agradecerles más aún por todo el trabajo y la trayectoria que tienen ustedes como institución de la sociedad civil para enfrentar estos problemas, que yo creo que es un agradecimiento que siempre se va a quedar corto. Tanto la Fundación por la Confianza como la de ustedes, Fundación de la Niñez, de la Infancia. Yo creo que si hay algo que nos deja
como conclusión la historia de todos los casos dramáticos que han existido en la sociedad chilena en los últimos años respecto a las fundaciones, que son ellas las que hacen la pega, son ellas las que realmente detectan en profundidad los problemas y hacen los buenos diagnósticos y son de alguna manera la base para que nosotros, a través de la legislación, encontremos soluciones. Así que, por supuesto, ese agradecimiento es bien de fondo. Y yo quiero dar quizás una otra cara de lo que se ha planteado acá, que por supuesto que nuestro trabajo de meternos en el tema de las desapariciones, en nuestro caso en general, a través de esta ley de extraviados y de acompañamiento con la familia, y que hoy día tiene una cara en los niños, ¿cierto?, en esta comisión, nace de la empatía, nace de nosotros involucrarnos con los casos dramáticos que existen. Pero si nos quedamos solamente en la empatía, que yo creo que es una de las grandes críticas que nos hace la ciudadanía, que los políticos, claro, puede que compartan con nosotros el dolor, vean, digamos, en qué estamos, cuál es el problema, pero que no se hacen cargo de las soluciones. Y en eso yo creo que es donde tenemos hoy día nosotros una responsabilidad especial, de realmente no solo quedarnos en el diagnóstico, yo creo que todo Chile lo tiene claro, que en el Sename se violaron gravemente los derechos humanos de los niños, de que la institucionalidad no funciona, sino que en encontrar soluciones efectivas. Y para eso se requiere experiencia, se requiere capacidad, conocimiento por parte de los especializados en estos temas. Entonces, yo decirte que esta ley que fue generada, por supuesto, en términos de la iniciativa legal, fue generada con la diputada Marisela Santibáñez, nace de un trabajo bien profundo de fundaciones organizadas, que hicieron la investigación comparada de nuestros equipos de asesores legislativos, o sea, por mucho que nosotros queramos hacer política, digamos, o comunicar estos temas y hacer todo este trabajo de gestión ante la ciudadanía, si no le damos una profundidad técnica y una profundidad para que el Estado se convierta en una herramienta, en una institución de calidad para hacerse cargo de estos problemas, nos vamos a quedar siempre cortos y vamos a seguir siempre arrastrando este problema. Así que yo los quiero, por supuesto, agradecer por los insumos que nos dan, pero también decirles que cualquier iniciativa posterior, sugerencia para perfeccionar esta ley, o cualquier proceso posterior que no hayamos detectado tampoco, sobre todo en cómo hoy el Senado, el Sename, digamos, y la institución nueva que se va a generar, va a hacerse cargo a futuro de los niños, cuenten con nosotros en nuestra disposición abierta para poder incorporarlo en la metodología, que hay parlamentarios que están metidos en la comisión que está discutiendo esa ley, y como les digo, nosotros simplemente vamos a ser una herramienta más, pero ustedes son los que nos retroalimentan. Nuestra capacidad como parlamentarios en saber de todos los temas y de todos los problemas que hay en el Estado es acotada, es siempre limitada y por supuesto cuenten con nosotros para el futuro. Gracias. Diputado Saldívar. Un comentario que espero sea pertinente a lo que estamos enfocados en este minuto y el objeto de la comisión. Nosotros estamos en este minuto mandatados para revisar y al mismo tiempo investigar la situación de los niños extraviados, donde organismos públicos tengan alguna competencia, alguna incidencia, mejor dicho. Pero uno reflexionando, después de haber escuchado distintas intervenciones de nuestros invitados, que de paso saludo y agradezco las intervenciones, a pesar de que la primera la escuché parcialmente, uno se pregunta, hay niños extraviados y hay niños perdidos. Y hago la nota para establecer una diferencia, porque podríamos obtener magníficas condiciones para que los niños no se extraviaran. Protocolos, fórmulas, personalización, un sentido humanizado en el trato y al mismo tiempo en la búsqueda para evitar que los niños extraviados terminen en cualquier destino. Pero si no tenemos la posibilidad de que los niños no se pierdan desde el punto de vista de su proyecto de vida, del punto de vista de su condición de personas, sería un dulce sistema carcelario. En consecuencia, el tema nos invita a reflexionar con mayor profundidad y amplitud
respecto de las reales y auténticas políticas públicas que el Estado de Chile necesita para que los niños no se extravíen ni se pierdan, sino que se constituyan en ese capital que el país necesita para construir mejor sociedad. Hago esta reflexión porque en realidad creo que a estas alturas del desarrollo del trabajo de la Comisión ya podríamos ir sustanciando parcialmente algunas conclusiones. Ya tenemos alguna claridad sobre distintos temas y lo que falta es entrar a la parte humana, que es más complejo. Se percibe a veces de manera distorsionada desde la sociedad. Los políticos no hacen nada por estas cosas. Y como no tenemos civismo incorporado a nuestra cultura, también se nos responsabiliza de lo que no somos responsables. Entonces me parece a mí que es muy importante detenerse un par de segundos en algunas de las sesiones y ver el tema en un sentido de mayor integralidad y de cómo pensar para Chile la protección a la infancia en toda la amplitud que ello implica. Por otro lado, cuando uno lee y se informa respecto a que buena parte de las personas que están hoy día en las cárceles de Chile pasó algún día por el Sename, entonces también nos caben algunas preguntas. Es muy bueno, es muy positivo que aquí estén organismos de la sociedad civil, organismos intermedios, porque el problema, a mi juicio, va más allá de los organismos públicos o privados que participan, sino que es un problema de la sociedad. Porque cuando nosotros entendemos que buena parte de los niños y jóvenes posteriormente que han estado en alguno de los hogares del Sename terminan en la cárcel, y cuando se pregunta previamente a eso, ¿por qué? ¿Cuántos niños pasan al año por el Sename? ¿200.000? ¿Algo así? ¿Cómo evitar eso? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la sociedad? Entonces, hay un problema tremendamente complejo que no puede quedar radicado solo en el mundo político. Es un problema país, un problema de la sociedad, es un problema serio, fuerte, porque tenemos un Estado que es mal empleador, un Estado que al mismo tiempo es mal papá, mal mamá. Y podríamos ir encontrando todos los antiatributos del Estado y están todos en la parte humana, porque nos hemos dedicado a conformar estructuras que son útiles, son importantes para el ordenamiento civil, para el ordenamiento de la sociedad, pero se ha perdido el alma. Y yo creo que ahí radica el tema fundamental, una sociedad que se deshumaniza hasta olvidar a sus niños. Entonces, me parece a mí que ese es el nudo gordiano que hay que encontrar. Pero ¿cómo se consigue? Es un problema y un desafío tremendo. Pero el paso se está dando con una sensibilización y, bueno, y fortaleciendo nuestra educación, sobre todo la pública. Y aquí deslizo algo, que está en muy mala posición. Espero que se recupere y se fortalezca. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Saldívar. Bienvenida a su reflexión. Diputado Cosme Mellado. Gracias, Presidenta. Bien, después de escuchar las exposiciones, agradecerlas también, porque en esta comisión hemos recibido mucha información con respecto a las policías y a los roles que cumple también la Fiscalía y el aparato público. Y esperando, ¿no es cierto?, que por ahí iba la línea. Y después de escucharlo a ustedes, definitivamente no sacábamos nada con tener un protocolo que cambie, busque y encuentre a los niños de alguna forma. ¿Encontrarlos para qué? ¿Ubicarlos para qué? Tenerlos identificados para saber sus razones, incluso conocer su historia. ¿Y para qué? Para tener más datos, para tener más registros, más banco de datos. Conversábamos recién con la diputada Castillo y hablábamos, ¿no es cierto?, sobre los testimonios. Me dice que hay muchos testimonios, no solamente ustedes se han hecho cargo, sino que también han recogido, ¿no es cierto?, situaciones de jóvenes que a lo mejor ellos mismos nos pueden plantear qué hacer o qué ellos esperan del Estado, qué esperan de una política pública.
Y creo que después de esta sesión me sumo también a quienes han intervenido con respecto a ir recogiendo ya algunas inquietudes de qué forma vamos a mirar hacia adelante, de qué forma vamos a entender de que esta situación no basta con que tengamos todos los antecedentes y la responsabilidad hacia atrás, sino que también de qué forma tenemos un cambio de actitud y no solo de protocolo, sino que también de ver cómo se buscan los recursos necesarios para poder solucionar estos temas. Y para eso la disposición, por eso, Presidenta, por su intermedio, más que una pregunta, es poner a disposición también de que ojalá tengamos luego la claridad de qué costo, de qué monto para verlo en el presupuesto. Creo que es una etapa en que nosotros podemos hacernos cargo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mellado. Sí, yo me voy a sumar a todo lo que se ha dicho acá. Me voy a quedar, sí, muy profundamente y de verdad con la reflexión del diputado Saldívar, porque creo que hay muchas problemáticas, hay un problema de estructura y eso es lo que uno ha podido ir apreciando durante muchísimos años. Personalmente crecí en campamentos, crecí en poblaciones que son súper complejas y desde ahí uno conoce esa realidad y sabe lo duro que es vivir en medio de la vulnerabilidad, en medio de la pobreza, en medio de muchas dificultades que viven los niños en nuestro país. Entonces, desde ahí uno entiende también la gran deuda que hay con el tema de la infancia. Y yo he sabido que en el Congreso se han visto o se han creado comisiones investigadoras respecto del Sename. No sé qué ha ocurrido después de aquellas, no sé si se ha tomado alguna, si efectivamente ha habido alguna solución, no lo tengo claro, pero también me queda súper claro y creo que es súper importante lo que hoy día decía José Andrés, porque él hablaba de los protocolos, hablaba sobre los protocolos y de hecho esta comisión investigadora precisamente uno de los temas que tiene es precisamente saber cómo está hoy día cómo se está aplicando los protocolos dentro de nuestro país. Y nos hemos dado cuenta que no hay comunicación, que no hay contacto entre las propias policías, lamentablemente, y otro organismo. Y entonces desde ahí uno dice, claro, lo que decía José Andrés, que hay protocolos descontextualizados. Entonces creo que es súper importante que ustedes también a través de toda la experiencia que tienen nos puedan fortalecer en ese sentido, porque aquí nosotros todos podemos tener una visión, pero son ustedes los que están día a día y llevan muchísimos años también levantando todo este tipo de diagnóstico. Y respecto a eso yo quería realizarle algunas preguntas a los dos, si me la pueden, porque los tres pertenecen a una fundación. Hay muchas fundaciones que trabajan con distintos temas dentro de nuestro país. Pero la pregunta que uno siempre se hace, por ejemplo, en la función que cumplen ustedes, ¿cómo se financian para poder llevar todos estos temas adelante? Porque no es fácil. Yo conozco algunas organizaciones que son súper autónomas y ni siquiera quieren depender del Estado para levantar temas, por ejemplo, como es la drogadicción, la rehabilitación en jóvenes. Entonces, desde ahí, ¿cómo ustedes buscan poder sobrellevar adelante lo que significa el costo también? Usted mostró acá el costo que tenía respecto del diagnóstico, mostró ahí unos miles de millones de pesos que se necesitan para. Entonces, desde ahí uno dice, claro, el trabajo que realizan es un trabajo súper importante, pero ¿cómo buscan ese financiamiento para poder llevarlo hacia adelante? Y si ustedes tienen algún número de cuántas fundaciones son en el país las que se dedican a trabajar con los temas de niños y niñas adolescentes, sea en cualquier tema relacionado con ellos. Y bueno, yo me voy a... No sé si sumarme a lo que dice la diputada Santibáñez, sino que yo creo que la crítica que le hacen a la clase política está muy bien hoy día y uno lo escucha en la calle. O sea, creo que han habido políticos que han sido muy buenos, que de verdad han estado muy comprometidos, pero también hay una parte que le ha hecho mucho daño. O sea, ¿cuántos de nosotros mismos, cuando no éramos diputados, yo por lo menos... Yo no le creía, yo de verdad era súper lejana a la política porque me costaba creer
en la clase política, porque además me senté con muchos políticos a presentar, por ejemplo, distintos proyectos que tenían que tienen relación con el deporte y nunca fuimos escuchados. Y eso yo desde mi área como deportista, entonces desde ahí también, y diputados que hoy día están dentro del Congreso, entonces uno dice, bueno, hoy día no estamos en la misma vereda y yo espero que estamos en la misma vereda en cuanto a la política, estamos dentro del mundo político, por lo tanto sabemos lo que no tenemos que hacer, sabemos para dónde tenemos que apuntar. Y entonces desde ahí, no sé si puede responder cuáles son esas cosas comprometidas, porque para nosotros como comisión también es importante saber cuáles son esas cosas que se han comprometido y que no se han cumplido, porque desde ahí también tenemos que buscar una respuesta a esas cosas comprometidas. Y me gustaría saber en años anteriores, aparte de ustedes, algún organismo del Estado, bueno, sabemos que no muchos, pero ¿cuántos se han hecho cargo o han tomado alguna medida distinta de lo que ya conocemos? O sea, ustedes hoy día realizan un trabajo, pero ¿cuántas más han hecho ese trabajo? Y usted mencionó que trabajan con un grupo de 15 niños, ¿sí? Respecto a ese grupo de 15 niños, ¿esos niños están siempre ubicados específicamente en un punto o son niños que vienen de distintas caletas, por ejemplo, y se reúnen para compartir entre ellos y con ustedes también? Eso, muchas gracias. Presidenta, básicamente lo mío tiene que ver y es para usted el comentario, con la unidad. Me va a robar un tips de la autoría del diputado Mellado, porque claro, cuando decimos los niños primero, ¿hasta cuándo? O sea, ¿vamos a vivir de eslogan o vamos a vivir de acción? Y yo vine a este congreso, y creo que usted también, y lo tengo clarísimo porque la conozco, independiente que usted represente a un sector del congreso y yo a otro, es exactamente lo que nos motivó a meternos en esto. Y justamente en esta mesa donde escuchamos un discurso de el único que pertenece a la camada antigua de los diputados, tan contundente, que nos llega tan al fondo, y me permito decirlo esto porque esto es una comisión investigadora y no es una comisión permanente, y creo que tenemos esa libertad de poder hacerlo. Su forma o su motivación de entrar, que tiene que ver con el deporte y que lo estamos trabajando también en conjunto, y la mía, que tiene que ver con los niños, la desprotección, la salud, el desamparo, transversalmente. Cuando hablo de salud, hablo de niños como mi hija. Entonces, efectivamente, no tenemos que cargar con esas mochilas, con esos muertos que no nos corresponden. No tenemos por qué cargar con esa clase política que hoy día no queremos representar. Y lo digo, creo, en nombre de Natalia Castillo, de Carolina Marzán, incluso de don Pablo Cast, supongo, y incluso con todo respeto, con toda categoría, y de Cosme también, que efectivamente estamos acá para eso. Las comisiones de investigadores son casi siempre voluntarias, uno pide ser parte de. Entonces, por eso hablo de esta vereda donde vamos a caminar todos juntos. Aquí no nos tocó estar, sino que hay una motivación y que efectivamente quiero que quede claro en esta comisión que es eso. Sí, clarísimo. Eso, Presidenta, muchas gracias. Yo voy a tener que escucharlo a través de mis asesores porque estamos en comisiones al mismo tiempo paralelas. Muchas gracias. Sí. Bueno, le damos la palabra entonces a José Andrés y después Gabriel y Natalie. Bueno, muchas gracias. Yo me gustaría decir que si se puede pensar en una responsabilidad, tendría que, con mucho respeto, también hablar de la responsabilidad del Parlamento, porque hace casi ya 25 o 30 años que hay una ley de protección integral de los derechos del niño que se discute y se da vuelta en el Congreso y en el intertanto no pasa nada, ¿no? Y no cambia el enfoque. Aquí, si es que hay que hacer un cambio para crear protocolos de los niños que están extraviados, perdidos o, como bien dijo Gabriel, invisibilizados, es el enfoque de derecho. Porque incluso podemos encontrar a los niños y van a seguir siendo invisibilizados, es decir, la causa que provoca el síntoma va a continuar. Y va a volver a perderse, entonces se pierde el foco. Y para este problema y para otros, creando un sistema de protección integral con enfoque de derechos que pueda desplegarse en protección administrativa y local,
creo que, así como muchos otros problemas, requiere cuatro dimensiones. Y son dimensiones, yo creo que son estructurales. Prevención. En la prevención hablo de alarmas tempranas, de seguimiento, de encontrar cuáles son los patrones que se van repitiendo para que lleguen a que un niño se pierda, tanto familiares como individuales, educacionales, salud, etcétera. Prevención. Segundo, detección, ¿no? Y la detección habla, probablemente ustedes, cada vez que hablan de los protocolos, nos estamos refiriendo solamente a una de las cuatro ámbitos, o de estas cuatro bases estructurales, que es la detección. Y aquí la detección es clara, que se necesita un sistema integrado donde los órganos conversen entre sí, se coordinen, se unifiquen los lenguajes, se unifiquen también los medios de búsqueda. Tercero, la intervención. La intervención no puede ser como se interviene para buscar un objeto, no puede ser, porque hay aquí una historia que desembocó finalmente en la, entre comillas, pérdida, ¿no? Y cuarto, seguimiento. Porque si no hay seguimiento, se van a duplicar, se van a repetir y va a seguir presente la invisibilización que se llevó, ¿no? Hace casi 10 años creamos, junto a otras casi 300 organizaciones, el Bloque por la Infancia, que ha seguido, representados por algunos voceros o representantes, intentando que esta ley de protección integral se haga realidad en nuestro país, es de los pocos países en el mundo que han firmado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y, sin embargo, no cuenta con un sistema de protección integral que los pueda hacer efectivos, con despliegue territorial, con despliegue en un sistema administrativo. Y no sé, pues hay varios. Está la comunidad de organizaciones solidarias que también reúne a varios, esta acción. Creo que aquí hay varias instancias que reúnen a la sociedad civil que tienen que hacer malabarismo. Muchos de ellos logran financiarse a través del Sename mismo, como OCAS. Otras tienen que hacer malabarismo en las esquinas para poder, y eso es como puede ser en broma y puede ser no en broma, ¿no? Como para poder tener recursos y poder seguir representando de manera como autónoma y libre a las acciones que realizan para poder mejorar las políticas públicas y la situación en la que se encuentran niños que están en situación de vulnerabilidad o de vulneración ya concreta. Así que eso. Gabriel. Sí. Me gustaría profundizar en tres cosas que surgieron de las intervenciones de los diputados. Uno, las preguntas que planteó la diputada Natalia Castillo sobre las medidas concretas que podríamos avanzar en cuanto a este tema de niños en situación de calle. Lo primero es plantear una preocupación que tiene que ver con lo que algo dio notar la intervención de Natalie, que tiene que ver con la improvisación. Que tiene que ver con la falta de una carencia de un diseño o formulación de políticas públicas con un cierto rango de planificación de estabilidad que nos permita tener una operacionalización, metas claras, actividades claras, con un cierto rango de tiempo. Lo que nos hemos dado cuenta es que existió más bien una respuesta se ha colocado el tema y ha existido una respuesta a esa reacción, pero se ha carecido de la existencia, por ejemplo, de un marco de acción claro, que es como un componente mínimo que uno debería esperar para cualquier política pública. Cuando se lanzó el conteo, una de las medidas que se prometieron como medida de mediano plazo es, por ejemplo, la conformación de un comité de expertos para armar una política nacional de niños en situación de calle, que es la medida 93, creo, del Acuerdo Nacional por la Infancia. Hasta el momento yo no sé si ese comité ni se ha presentado, no lo sé. Lo que sí no sé es que no ha existido un documento concreto que diga esta es la política de. Y me hubiera gustado que eso hubiera surgido antes, por ejemplo, que la presentación de la ley de presupuesto, que las medidas de la ley de presupuesto reflejara, por ejemplo, dicha política. Eso era lo lógico. Entonces ahora siento pensar que hay una improvisación, siento que, por ejemplo, hay un rol acá de órganos rectores en cuanto a políticas de infancia que tienen por ley, por ejemplo, fijar un plan nacional de acción de niñez y adolescencia, que aún no se conoce, y que debiese fijar las líneas de acción en cuanto a actividades, metas, qué presupuesto se tiene, con un mínimo de coordinación que dé una cierta estabilidad a las políticas públicas. Yo creo que de partida ahí hay una improvisación que hay que dar cuenta que complica esta o cualquier otra medida.
eso como primer marco. Yo creo que en cuanto a comunidades concretas, uno, planificación, dos, a partir de esa planificación, tener buenas gobernanzas, buenos diseños institucionales para manejar tanto las planificaciones que surjan, como para manejar este tema. Este tema a nivel local requiere de buenas gobernanzas locales que lo manejen situacionalmente, por ejemplo, el modo de abordar territorialmente el contacto con los grupos de niños en situación de calle. No puede quedar solamente el abordaje individual o de algún programa ambulatorio de SENAME, no, necesita un abordaje territorial y eso necesita buenas coordinaciones a nivel municipal, regional, que permita generar un abordaje territorial de manera adecuada. Entonces, creo que aquí hay un primer falencia que tiene que ver con cómo generamos políticas públicas que permitan generar coordinación, estabilidad, adaptabilidad y que permitan tener un cierto rango. Si seguimos improvisando, este tema va a seguir igual. O sea, se requiere de un mínimo de marco y ahí quizás recomendar también que aquí hay un actor, no solamente para mí es la Subsecretaría de Servicios Sociales, también la Subsecretaría de Niñez, que tiene un rol rector en organizar las políticas públicas de infancia, y en esto está este tema. Segundo, es ineludible responder el tema de la desconfianza de los niños hacia el mundo adulto, hacia el mundo político, en este caso, que es el que surgió esa discusión acá. Niños que están, y esto sale en la literatura, como sale también en la carta que ustedes pueden ver en el informe del estudio, una carta que escribieron los niños que está dirigida hacia los propios diputados y el mundo político, y los niños que están frente a condiciones de alto trauma, de adversidad temprana muy compleja, toda la literatura y la realidad confirma un alto nivel de desconfianza hacia el mundo institucional, hacia el mundo adulto, o sea, de una manera muy profunda. El desafío que tenemos nosotros, los adultos y el mundo político, es cómo restablecemos ese vínculo, cómo podemos restablecer ese vínculo en términos de confianza lúcida, porque no deja de ser menor, o sea, es una desconfianza tan alta que uno no puede dejar de entenderla. O sea, son constantes decepciones a nivel familiar, constantes decepciones a nivel institucional, estatal, de promesas que no se han cumplido, como mencionaba Natalie, de acciones políticas que le han prometido esto en algún momento, pero que no ha tenido estabilidad. Y algo clave para generar y recuperar esa confianza y ese vínculo es que las acciones que se generen tengan seguridad, tengan estabilidad, no sean solamente una promesa en algún tiempo que después desaparezca y exista una incerteza sobre cómo me van a ayudar, cómo finalmente voy a poder contar con este apoyo. Si constantemente tengo promesas y constantemente esas promesas se van incumpliendo, lógicamente esa desconfianza y ese vínculo va a ser, esa dificultad para generar ese vínculo va a ser cada día más alta. Entonces, la reflexión política que hay que hacer es cómo todos los órganos políticos, el rol de los legisladores, del Poder Ejecutivo es, primero, generamos ese vínculo, pero a la vez cumplimos todas nuestras labores para que ese vínculo sea estable y sea seguro, y podamos restablecer esa confianza en términos verdaderos y no pasajeros. Y tercero, con respecto al tema del rol de la sociedad civil, seguramente ahí Natalie iba a profundizar más, pero creo que en este tema, por lo menos niños de situación de calle, existe una labor claramente muy valiosa por parte de organizaciones que han dado apoyo a un tema terriblemente invisibilizado durante años, apoyo económico, apoyo material, apoyo a las estrategias de supervivencia de los niños. Sin embargo, o apoyo incluso a la formulación de proyectos que son novedosos, por ejemplo, la generación de proyectos de casas compartidas por la Fundación Sentido, que es un gran proyecto, pero creo que hay que dar un paso más. Y ese paso más, las estrategias, eso está en un nivel de todavía mantener esto en la asistencia a la emergencia, en ayudar al niño, y eso es necesario. Pero creo que hace falta un paso más en que no podemos dejar que esto sea normalizado. O sea, es necesario que si encontramos una violación de derechos, denunciarla. Es necesario, si es que encontramos esta situación, hacer incidencia. Y eso es un paso que la sociedad civil está haciendo, que viene haciendo, y eso. Ya, bueno, respecto de lo que decía la diputada Marisela, creo que se lo tomó personal, no fue mi intención, yo solo intenté transmitir lo que está en el documento y lo que nos dicen los chiquillos a diario en la calle. De hecho, cuando a mí algún asesor, algún político me dice, oye, quiero acompañarte a ver a los chiquillos. Ya, pero no les digamos que eres político, por favor, porque se me van a tirar a mí en contra. Lamentablemente es una percepción, un poco la reflexión que hacía la diputada Marzán, que esto no se trata de mí. Yo ahora llego a mi casa, tengo la oportunidad, el privilegio de andar con mi hija acá, más rato ir a dejarla al colegio. Mi vida es un privilegio y soy agradecida de Dios por eso, porque hay personas
que no tienen esa posibilidad, como estos niños que están completamente desconfiados y vulnerados han recibido tantas promesas que ya no creen en las promesas. Yo una vez, cuando fue uno de las revisiones del Observatorio para la Confianza, yo escuchaba a José Andrés Murillo, que hablaba precisamente de la confianza, de la importancia que tiene la confianza, y hizo una reflexión tan profunda sobre la confianza que yo jamás la había hecho, y quedé como que sería bueno que alguna vez quizá lo hablara acá a los diputados, que es súper importante la confianza en el ser humano. Estos son niños que desde pequeños se les dijo vas a tener una respuesta de parte de la institucionalidad, siempre la esperaron, nunca llegó. Estos son esos niños pequeñitos que uno cuando va como voluntario a los hogares lo ve y vienen y te abrazan y uno les mira su carita y siempre están esperando algo, siempre están esperando una respuesta, esperando algo, esperando, y no llega, y observan y miran, y dónde está mi solución, y dónde está mi familia, y dónde está la respuesta a la necesidad que yo tengo, y tú ves su carita y están esperando algo, y eso cumplen 15, 16, 17, 18 años, y siguen llegando personas, en este caso políticos, y cuando yo hablaba de la vereda, de la otra vereda, hablo de un poco lo que hablaba el diputado, ¿no? Que está la sociedad civil, están los poderes del Estado. Cuando hablo de las veredas, ustedes son el poder, en este caso legislativo, y bueno, a partir de eso también quiero agradecer que exista esta comisión, que exista la voluntad de ustedes, porque yo soy una de las personas que se puso muy contenta cuando supe de la existencia de esta comisión investigadora, del proyecto de ley también. Y bueno, respondiendo a la pregunta que nos hacía la diputada Erika Olivera, ¿cuál es el financiamiento? En el caso de la Fundación Infancia somos todos voluntarios, somos aproximadamente 8 personas, entre abogados, trabajadores sociales, psicólogos. Trabajamos esto en el tiempo, no que nos sobra, sino que nos queda, e invertimos en esto. Los abogados siempre tienen sus trabajos, sus causas, y cuando pueden toman estas causas gratuitas, pero la verdad es que la Fundación lleva ya 3 años y va a llegar un momento en que nos vamos a dar con nuestros tiempos y con los recursos que no tenemos, así que en algún momento vamos a tener que ver ahí algo que la verdad es que como Fundación no nos hemos metido en ese tema. Siendo bien sincera, somos activistas y no nos hemos metido en ese tema porque en verdad no hemos tenido el tiempo. Claramente, si estuviéramos aquí a tiempo completo y con presupuesto, haríamos muchas mejores cosas. Bueno, mencionar a la Fundación Abrazarte, que hace un trabajo maravilloso con los chiquillos desde el amor, desde la reflexión un poco que decían ustedes, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a humanizar? ¿Cuándo vamos a hacer las cosas desde el afecto, desde el cariño? Lo que hablaba Marcelo el otro día, Fundación San Carlos de Maipo actúa en esta materia como un observador, muy importante los aportes que tienen ellos, lo que ha hecho Fundación para la Confianza, qué decir de Fundación Sentido, que está proponiendo un modelo de casas compartidas, de que cuando los niños egresan del sistema no tienen dónde ir, están con una mano adentro, una mano adelante y una atrás, y aquí se les habilita para la vida, para salir a la vida, una vida que muchos de ellos probablemente estuvieron toda su vida institucionalizados y no conocen la calle, no conocen lo que es ir a comprar, lo que para nosotros es tan natural, para ellos no lo es. Y bueno, respecto del fenómeno de los chicos, los niños en calle es un fenómeno que tiene mucha movilidad. Yo hablaba de 15, pero hoy día pueden ser 15, mañana 13, mañana después 10, después 20. Ellos se van moviendo, ¿sí? De caleta en caleta. Yo hablaba de la oportunidad que le dio una amiga nuestra, en el invierno ya llevan 3 meses, y eso a mí me dice que cuando hay afecto, cuando hay amor, cuando hay voluntad, se puede sacar a un niño de la calle, se le pueden restituir sus derechos, y el que crea, el que confíe nuevamente en las personas y en sí mismo. Así es que muchas gracias a la comisión, porque generalmente nosotros cuando nos invitan a las comisiones pedimos que nos inviten, y en esta ocasión no fue así. Nos invitaron, nació de ustedes, así que yo eso lo quiero agradecer y quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. ¿Nadie? Tenemos que tomar... ¿Sí? Diputado Caso. Muy breve, ya que nos hizo una oferta muy generosa de quedar a disposición de nosotros. Yo voy a tomar un poco la palabra, si pueden, porque yo, la verdad que involucrándome con un fenómeno, con un problema específico, que es la desaparición de personas en Chile, me da cuenta de que uno tiene que ser bien organizado y procesar
paso a paso las cosas que están fallando para poder entender cómo mejorarlas de ciertos puntos de la cadena, ¿cierto? Y en el caso de los niños, no hemos hecho, yo creo, con la profundidad que amerita ese ejercicio. Y si ustedes tienen alguna, no sé, haciendo una analogía así directa, nosotros estamos proponiendo un protocolo súper claro, 5 tesis investigativas, si desaparece una persona, ya sea por distintos antecedentes, después una base de datos unificada. Si a usted se le ocurre algo también concreto que se pueda especializar en niños, también háganlo llegar directamente con un criterio, porque yo sé que a nivel macro tenemos todos como claro que hay que reformar, hay que recuperar la confianza, hay que generar una serie de... reformar nuestra institución a cabalidad, son 93 medidas, perdón, son 100 y tantas medidas las de la Mesa Nacional de la Infancia, pero si nosotros lográramos acotar esto a una intervención concreta dentro de nuestro informe, creo que ya sería un gran avance y además sería en el corto plazo, no nos tenemos que esperar un proceso político largo para que se lleve a cabo. Así que, si se le ocurre, muy abierto a recogerla. Y me comprometo con responsabilidad a aplicarla a algún proceso o protocolo. ¿Nadie más? Bueno, le damos las gracias a José Andrés, Gabriel, Natalie. ¿Natalie o Natalia? Natalie. Les damos las gracias por su intervención. Hoy día nos dejan bastante cosas también mucho más claras. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.